Judas, como habíamos anticipado la semana pasada y como hemos estado recordando en el transcurso de la semana. Me olvidé de traer agua. Como habíamos recordado en el transcurso de la semana, iniciamos hoy una nueva serie expositiva de la carta de Judas. Pedid y se os dará, dice la palabra. Una serie expositiva de 6 sermones aproximadamente, en una carta que tan solo tiene 25 versículos. Y estaba pensando esta mañana, mientras oraba, que, bueno, acá hay mucha gente joven, ¿no? Pero hay gente no tan joven como yo. ¿Y a cuántos de nosotros en la niñez, y no tan en la niñez, nos habrán dicho en la escuela, por ejemplo, o en la casa, algún pariente, algún vecino, o todos juntos, este es un piel de Judas? Este tiene la piel de Judas. A mí hasta hace poco me lo decían, ¿eh? Mi mamá hasta semanas antes de partir al cielo me decía, vos tenés piel de Judas. Y la verdad que yo mucho no entendía, porque en realidad pensaba y digo, bueno, he sido una persona bastante aplicada en la escuela, por ejemplo, ya lo he contado varias veces. En la primaria fui abanderado, en la secundaria fui primera escolta, luego, bueno, la facultad no seguí. No es tarde, podría continuar ahora, a los casi 50, la facultad, pero sí he sido bastante disciplinado en la lectura. Soy un lector autodidacta, ustedes lo saben. Sin embargo, mi mamá me decía, vos tenés la piel de Judas. Y hasta hace poco, tal vez mi mamá tenía el don de profecía y sabía que después que ella partiera al cielo, yo me iba a dedicar al negocio de la piel. Por eso decía piel de Judas. Pero no, seguramente mi mamá me lo decía porque en algún momento tiene que haber visto algo, o en varios momentos, ¿no? Algo de rebeldía. Avisoraba a mi mamá algo de rebeldía en mí. Y cuando nosotros empezamos un nuevo libro, en este caso una carta, ya sea por un estudio personal o en este caso ministerial, lo que hacemos es leer de corrido todo el libro. Y a veces lo hacemos varias veces y en distintas versiones. Desde luego que leer el libro de Deuteronomio, por ejemplo, o Levítico, me va a demandar varios minutos y probablemente hasta un par de horas, pero esta carta de 25 versículos solamente en 3-4 minutos cada uno de nosotros la puede leer. Yo estoy seguro que ustedes en la semana la han leído. No escuché ningún amén. Y cuando nosotros empezamos a leer de corrido ese libro o esa carta o ese evangelio, por el motivo que sea, vamos advirtiendo en esa lectura varias cosas. Por ejemplo, advertimos quién es el autor inspirado, lo que nosotros decimos siempre teológicamente el hagiógrafo, el autor inspirado, aunque hay veces que es difícil y en algunos casos imposible determinar la identidad de ese autor. Caso carta a los Hebreos, vamos a hacer referencia a esa carta en el transcurso del sermón. También podemos advertir la audiencia de ese momento o a la iglesia o grupo de iglesias a la que fue enviada la carta, y a veces eso es difícil de dilucidarlo, como en la carta que vamos a empezar a estudiar hoy. No está claro bien quiénes son las personas que recibieron esa carta. También en ese pantallazo podemos advertir el lugar de donde salió la carta. Casualmente en esta carta tampoco sabemos de dónde salió, y de alguna forma también podemos advertir la fecha, y en este caso tampoco tenemos bien claro la fecha. Pero sí tenemos en claro el tema, y siempre vamos a tener claro el tema porque es lo que dice el texto que nos toca analizar. Pero además de eso, siempre nosotros advertimos que hay expresiones que se van repitiendo. No siempre pasa en los 66 libros de la Biblia, pero por ejemplo en el libro de Levítico hay una expresión que se repite, así dice Jehová, o así dice Dios, sobre todo a partir del capítulo 19. En la carta a los Efesios, a la cual también vamos a referenciar en esta mañana, primera a los Efesios, hay una expresión que se repite todo el tiempo, y es la expresión en Cristo, en Cristo. Y acá en estos 25 versículos, no en cada uno de ellos, sino en el transcurso de los 25 versículos, hay una palabra
que se junta en algunas ocasiones de versículos con otras palabras y forman una expresión. Pero hay una palabra que se repite por lo menos 6 veces. Y dice, nuestro Señor Jesucristo, el verso 4, el Señor, verso 9, el Señor, verso 14, nuestro Señor Jesucristo, verso 17, nuestro Señor Jesucristo, verso 21, y la versión de la Biblia textual en el verso 25 dice, nuestro Señor. ¿Qué palabra se repite? Señor. Señor se repite por lo menos 5 o 6 veces en el transcurso de estos 25 versículos. Y nosotros sabemos muy bien, por exégesis, que cuando una expresión, un término, una palabra se repite, eso es intencional, lo hace el Espíritu Santo a través del geógrafo, del autor inspirado, con un propósito de resaltar algo. ¿Somos conscientes de lo que significa la palabra Señor? No estoy hablando solamente de la etimología de esa palabra, que ahora la vamos a desarrollar. ¿Somos conscientes de lo que implica decirle Señor al Señor? ¿No consideras que a diario somos muy apurados en decirle Señor al Señor? Yo, por ejemplo, a diario, sobre todo mi hermana, los que viven conmigo y mis sobrinos me escuchan decir casi todo el tiempo o todos los días, ay Señor, Señor. Cuando un cliente se atrasa en el pago de algo, ay Señor, Señor. Cuando un cliente me pide algo que no tengo, ay Señor, Señor. Pero cuando vendo algo y realizo una buena venta, también digo, gracias Señor. Gracias Señor. Y existe también en nuestro diario vivir, en relación a esta palabra Señor, y en relación a todo lo que aprendemos, una permanente tensión entre la teología que estudiamos, la teología que conocemos, y la parte de esa teología que practicamos. Hay una tensión permanente. Porque la verdad es que ahora aquí estamos muy cómodos, hemos orado al Señor, hemos cantado himnos extraordinarios, hemos alabado al Señor, después vamos a tener una mega coinonía, pero mañana es lunes y hay que salir a la vida y hay que trasladar a esa vida diaria todo lo que aprendemos aquí desde el púlpito, incluyendo lo que significa Señor. Y así como aprendimos el domingo pasado que el Señor es paciente, es longánime para que ningún elegido se pierda, dice el himno que su gracia es mayor. También hay gracia para el proceso de santificación. El Señor es longánime en este proceso. O sea que esa tensión que hay permanentemente entre lo que conocemos y sabemos y lo que en realidad practicamos se cubre con algo que se llama gracia. La gracia de Dios. Lo cual no significa que ninguno de nosotros, estoy hablando de los cristianos, tiene licencia libre para pecar, pero en su gracia, en su misericordia, como aprendimos también el domingo pasado, el Señor es paciente, es longánime, es lento para la ira. Bueno, la palabra Señor, creo que ya en algún momento, tal vez el año pasado o a principio de este año definimos esa palabra, en griego es kurios, algunos también la traducen como kyrios, y significa dueño, señor, dueño absoluto de todo, al cual se le ha otorgado derechos de propiedad, y siempre que hay un kurios, que hay un señor, hay un doulos, un esclavo. O sea, no puede haber un señor si no hay un doulos. El Señor Jesucristo es el Señor, es el propietario, y todos los cristianos que están acá son doulos de ese Señor, son esclavos de ese Señor. El derecho de propiedad de cada uno de nosotros le pertenece al Señor. San Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, si quieren lo buscan. Algo más quería decir en cuanto al señorío. Una vez que uno ingresa a la familia de la fe, una vez que uno entiende que el Señor, además de ser el Salvador, es el Señor, y hoy no voy a discutir si es primero Salvador y después Señor y Salvador, eso es un eufemismo que no tiene sentido alguno, y menos en esta mañana, pero una vez que uno entra a la familia de la fe, ya no se puede independizar del Señor. No hay manera. Y si bien algunos de nosotros tenemos ciertos bienes materiales, la escritura de la casa, que puede estar a nuestro nombre, el título del automóvil, que puede estar a nuestro nombre, el dueño real de esa casa, de cada uno de los doulos, es el kurios, Jesucristo. Todo lo que usted tenga, todo lo que vos tengas, si sos de la familia de la fe, es solamente mayordomía para disfrutar.
Pero el dueño real en primera instancia es el Kyrios, el Señor Jesucristo. Y Mateo 7:21 al 23, Reina Valera revisada del 60, dice, no todo, yo creo que se lo conocen de memoria, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Kyrios, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, denota énfasis al repetir la palabra Señor o desesperación, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el verso 23, el Señor dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este pasaje que acabo de leer es un resumen del tema principal de la carta de Judas. Falsos creyentes, falsos profesantes, falsos maestros, camuflados en la clandestinidad, y voy a compartir después una situación que nos tocó vivir hace un mes y moneda a Leonardo y a mí acá en la iglesia, personas que se insertan de manera clandestina o camuflada en el cuerpo de Cristo. Ese es el tema principal. Hay uno que se está riendo porque ya sabe cómo denomino yo a esa persona que no vino más, y aunque venga alguna vez, la vamos a recibir con el mismo amor que le recibimos esa noche. Bien. No sabemos, como decía recién, con certeza la fecha de la carta, aproximadamente puede haber sido años 58 al 70 después de Cristo, por eso no está muy claro, no tenemos claro el lugar, o sea, donde se escribió, tampoco los destinatarios. Sí sabemos con cierta unicidad de criterios quién es la identidad de este Judas que escribe, que no es el Judas de la piel de Judas que dije al principio, eso también lo vamos a ver. Sí estamos de acuerdo, porque ha pasado por distintos filtros de que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Si está dentro de los 66 libros, 39 y 27, es porque es un libro inspirado. Y vamos a hacer otro ejercicio también para denotar que es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Ha pasado por distintos filtros este libro. Los padres de la iglesia, recuerden que eran verdaderos doctores en teología, Atanasio, bueno, ya no nos vamos a nombrar más a Atanasio porque no va a cobrar derecho de autor, pero tenemos a otros historiadores como Orígenes, Clemente, Justino Mártir y demás, que certifican que este es un libro inspirado. Pero además, ustedes también pueden hacer un ejercicio en casa. Tomen 25 versículos, por ejemplo, de Segunda Macabeos, un libro que no es inspirado, llamado apócrifo, y tomen estos 25 versículos de Judas, y ustedes se van a dar cuenta que por más que Segunda Macabeos puede traer enseñanzas morales e históricas muy interesantes, no es un libro inspirado. Y Judas sí. Y ustedes van a decir, Ale, pero ¿y cómo me doy cuenta de eso? Hagan la prueba y se van a dar cuenta. Y si no se dan cuenta, yo estaría dudando de algunas cosas. Pero ustedes se van a dar cuenta que por más poesía que tenga Segunda Macabeos, o más sabiduría que tenga, y buenas intenciones, cualquiera de los 25 versículos de ese libro apócrifo, comparado con Judas, no es un libro inspirado. Bueno, Judas. ¿Alguien sabe qué significa el nombre Judas? Sí saben, si estuvieron estudiando toda la semana. ¿Significa? Alabanza a Jehová, adoración. El nombre Judas, el significado hebreo, la raíz hebrea, es un nombre muy bonito, es muy digno, es muy precioso lo que significa. Alabanza a Jehová, celebración a Jehová. Y yo escuchaba en una de las coinonías, y también lo compartía el día viernes, aquellos que tienen pensado ser papá y mamá, ¿qué hacen? Lo primero que planifican o piensan son los nombres de los chicos, ¿no? Y todos caen en la misma. Y no digo que esté mal, y aparte yo soy, y ahora van a ver por qué, el menos de los ejemplos, ¿no? De ponerle nombres bíblicos a los chicos. Eso no es garantía de nada, porque hay uno de los 12, el malo, el Iscariote, que se llamaba Judas, y fue el traidor más grande de la historia. El segundo apóstata, después de Satanás, más grande de la historia. Quien les habla, sus dos nombres son bíblicos, incluyendo el apellido, y eso a mí no me hace mejor creyente que ninguno de los que están acá. De hecho, si quieren ustedes, sé que no lo van a hacer porque es mal gusto, pero pueden ponerle
a su futuro bebé, si es varón, Lucifer, y tal vez ese Lucifer sea un elegido de Dios y se convierta. O sea, el nombre, el hecho de tener un nombre bíblico, tengan en cuenta que no es garantía absolutamente de nada, por más de que hayan buenas intenciones. Bueno, el nombre significa alabanza a Jehová. Y en relación a lo que vamos a ver de falsos profetas, falsos maestros y falsas enseñanzas, entre los 12 iniciales, los 12 discípulos, no voy a decir apóstoles todavía, ¿cuántos Judas habían? 2. Uno que era bueno y el otro que era muy malo. Y casualmente, o providencialmente, la iglesia tiene una alabanza buena, como la de esta mañana, muy buena, bíblica. Pero en el transcurso de los años, nosotros, que somos responsables, hemos permitido también que ingrese una alabanza mala. O paradoja, ¿no? 2 Judas. Y esa también es tarea de los falsos maestros, de los falsos creyentes y de los falsos profesantes. Ustedes conocen los que están en el ámbito de la música, tienen bien en claro, no voy a dar nombres, pero es así. Y analicen la vida de esas personas que tal vez en su momento comenzaron con una alabanza muy bíblica, muy buena, uno en particular, el más famoso de todos, que tiene un nombre de evangelio, de un evangelio que predicó Leonardo durante 30 años, y al principio su ministerio era muy bíblico, sus letras y demás, y después, bueno, empezó a cosechar dinero, mucho dinero, y ya sabemos que es uno que está camuflado dentro de lo que aparentemente puede ser el cuerpo de Cristo. Bueno, también la carta da la sensación de ser un resumen tocante a los falsos profetas, y cuando ustedes la lean, ya la han leído, a 2 Pedro, tiene muchas cosas de 2 Pedro tocante a los falsos profetas, tocante también a esa apostasía angelical de Génesis 6, trazando una permanente conexión con el antiguo pacto, Moisés, Sodoma, Gomorra y etc. Eso nos da la pauta también, al tener mucho paralelismo con el antiguo pacto, que los destinatarios de la carta también eran cristianos de la nación de Israel. Y si eran cristianos de la nación de Israel, nosotros podemos deducir con cierta libertad que en ese tiempo, en ese periodo de la historia, también estaban probablemente en una situación de dispersión, de diáspora. Así que no tenemos a ciencias y a ciertas cuándo se escribió la carta, cuáles son el grupo de iglesia o la iglesia a la cual fue dirigida. Sí tenemos claro quién fue el autor y eso lo vamos a trabajar en el verso 1, después de leer los 4 versículos, y tenemos claro también el tema. Dice así, Judas capítulo 1, versos 1 al 4, inclusive, comienza el autor diciendo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Verso 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, y esa es la parte que nos tocó a Leonardo y a mí, por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Anatema, como vimos hace un tiempo atrás. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que dice nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Padre, en esta mañana nuestros corazones están llenos de absoluta gratitud por la posibilidad que nos das de abrir las puertas de este local como cada domingo, como cada semana. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que han llegado, por los que nos visitan también. Te rogamos encarecidamente que este siervo tuyo, indigno, Señor, de llevar tu palabra, sea solamente un altavoz, como decía un hermano en la oración, y que tu Espíritu Santo, que la unción y el poder de tu Espíritu esté tocando a los santos que están en este lugar, para que esa santificación sea aún más progresiva. Pero, Señor, te rogamos como cada domingo, si hay alguien entre nosotros que aún no pertenece a la familia de la fe,
en el beneplácito de tu voluntad, por el oír tu palabra, el Espíritu Santo lo traiga de condenación eterna a vida eterna. Dejamos este mensaje, este sermón, te pedimos que tú le des vida en el poder de tu Espíritu y en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Creo que no va a alcanzar un vaso. Verso 1 dice, no se hagan problemas, si no alcanza lo vamos a hacer cantar. Verso 1 dice, se presenta, ¿no?, el autor de la carta. Acá empieza la parte interesante del sermón. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dice que el autor se llama Judas, igual que los otros dos Judas, el Judas bueno y el Judas malo. El autor se llama celebración o alabanza a Jehová. Ahora bien, el Iscariote sabemos que no es, ese ya fue, no puede haber sido nunca un autor inspirado porque no tenía el Espíritu Santo y ya tampoco lo va a tener. Y tampoco puede haber sido el Judas bueno, porque probablemente para la fecha en que fue escrita la carta ya había sido martirizado y se había ido. Pero si hubiese sido ese Judas, por autoridad apostólica se podría haber presentado como Judas apóstol, y no lo hace. Al igual que el Jacobo, que vamos a ver más adelante. Entonces ahí nos da la pauta de que no es, bueno, el Iscariote no es, hay otro Judas también a lo largo de la Escritura y a lo largo del argumento tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no son ninguno de los 12, y este Judas dice que se presenta como Judas. Es importante la identidad del autor, pero no es concluyente ni excluyente, porque nosotros tenemos una carta, como la que dije recién, la carta a los Hebreos, que podemos tener cierta tendencia a pensar quién la escribió por el estilo, pero en ningún lugar dice quién la escribió, porque sabemos que la introducción de esa carta se perdió en el camino. Sin embargo, la carta es inspirada también, estoy hablando de la carta a los Hebreos. Ahora, si bien es importante el autor, pero no es excluyente de la inspiración divina, haciendo referencia a esa carta. Ahora, nosotros conocemos el autor. ¿Es importante? Sí, es importante. Dice este Judas que es un siervo, o sea, que es un doulos, un esclavo. ¿De quién? Del Curios, de Jesucristo. Y lo interesante acá, y lo vamos a comparar con otra carta, es que él nombra a Jesucristo con su nombre y también con su título. Jesús, Cristo, Jesús el Cristo. Jesús, al igual que Oseas y al igual que Josué, ya lo hemos dicho en otra oportunidad, creo que el año pasado, significa Salvador. Jesús, Oseas y Josué significan lo mismo, Salvador. Y el título, el Cristo, el título mesiánico, el Mesías, el ungido. O sea, que nos da el nombre de quien él se considera esclavo, el Curios, el Señor Jesús, el Salvador, y en su título mesiánico, ungido, nos da los 3 oficios espirituales, tenía 5, pero vamos a hablar 3 nada más, del Señor Jesucristo. Sumo sacerdote, profeta y rey. Eran los 3 oficios a los cuales se ungían. Él es nuestro sumo sacerdote, Él entró una vez para siempre, el sacrificio, el Yom Kippur que tenían los del antiguo pacto una vez al año, Jesucristo lo hizo una vez y para siempre por cada uno de nosotros. O sea, nosotros no tenemos que festejar cada año el Yom Kippur. Él es nuestro sumo sacerdote, pero no está, si bien está sentado porque ya terminó su tarea de sacrificio sumo sacerdotal, ya descansó, Él sigue intercediendo por nosotros. Lo vemos todos los martes con el pastor Ariel. Él sigue trabajando por nosotros, sigue siendo nuestro sumo sacerdote. Él también es el profeta, sigue siendo el profeta. Él es la palabra, es la profecía viva de Dios. La Biblia es el Señor Jesucristo. La Biblia es la historia del Señor Jesucristo, lo hemos dicho un montón de veces. Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 es la historia del Señor Jesús. Es la palabra viva de Dios. Y también es el Rey. Es el Rey del reino de los cielos. Cada creyente que está en este lugar es un súbdito de un reino que ha sido trasladado de un principado antes de ser convertido, cuando estaban muertos en delitos y pecados, ha sido trasladado no por el Espíritu, no por el Hijo, sino por el Padre, de un principado de tinieblas
a un reino. El reino de su amado Hijo, el Señor Jesús. Él es el reino del reino de los cielos. Bueno, ahí tenemos los 3 oficios de este Señor. Y dice Judas que es hermano de un tal Jacobo. Y acá se pone interesante. Hermano, nuestra palabra favorita del año, ¿no? Nuestra palabra griega favorita del año. ¿Es la palabra? Adelfo. Es la palabra adelfo, que significa hermano. Hermanos, significa hermano, no significa ni primo, ni cuñado, ni sobrino. Adelfo es hermano. Y ahora ustedes van a ver por qué hago esta aclaración. Y soy enfático, no estoy enojado todavía. Pero es hermano, no es ni primo, ni sobrino, ni cuñado, ni cualquier otro parentesco. Ahora, él dice que es hermano de Jacobo. Indudablemente, este Jacobo, en una carta, tiene que haber sido un individuo, en ese tiempo, conocido. Porque no es lo mismo que venga yo, me ponga en este púlpito y diga Ale de Villanueva, hermano de Moni. A que diga Alejandro, hijo de Filipos de Macedonia. Es evidente que el primero de esos Ale soy yo, un desconocido. Moni es mi hermana, prácticamente una desconocida para ustedes. Aquí hay 2 personas que, valga la redundancia, en persona conocen a mi hermana. Pero es evidente que el segundo sí es conocido, Alejandro Magno. Está diciendo Alejandro, hijo de Filipos de Macedonia. Entonces, este Jacobo, al nombrarse en la carta, por sentido común, todo está en la Biblia, no hace falta volverse muy loco. Es evidente que este Jacobo era conocido por las iglesias. Y hay un Jacobo, según los historiadores, Orígenes, los que nombré anteriormente, que era un líder, un pastor de la iglesia primitiva en Jerusalén. No era apóstol, ya habían fallecido, porque de entre los 12 también habían 2 Jacobos, recordemos que habían 2 Santiagos, esos ya habían sido martirizados. Ahora, ese Jacobo, San Jacobo o Santos Jacobus, nos llega a nosotros al español, traducido por todas esos idiomas, nos llega con una palabra en español que es Santiago. Santos Jacobus, Saint Jacobus, transliterado, eso es lo que quería decir, al español nos llega como Santiago. Y no casualidad, en la carta de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 1, Santiago se presenta de la siguiente manera: Santiago, siervo, doulo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Se dan cuenta de algo? Son casi idénticas, son prácticamente igual. Es más, es muy probable por algunos historiadores que Judas haya escrito la carta desde Jerusalén. Este Santiago, al cual estoy haciendo referencia, era una persona que pasaba mucho tiempo en oración, arrodillado, y sus rodillas se habían hundido. Le pusieron un apodo, algo así como rodillas cueros de camello, porque estaban muy gastadas sus rodillas de tanto orar. Era un tipo de mucha oración. De hecho, si ustedes estudian la carta a Santiago, una carta preciosa y extraordinaria, se van a dar cuenta que habla muchísimo de la oración. Desde el capítulo 1 habla de la oración. Bien, ahora, si ustedes van, y yo les pido que por favor vayan a Mateo, porque estamos estableciendo la identidad del autor. Ya lo demás va a ser más, no sé si va a ser más rápido, no les prometo nada. Es más, creo que me va a faltar agua. Mateo 13, versos 55 al 56, yo les pido que lo busquen. Mateo 13, 55 al 56. Dice en el relato el evangelista San Mateo, que era recaudador de impuestos, y un recaudador de impuestos cuando renunciaba al imperio romano, un recaudador de impuestos, la verdad que era difícil, ¿no? Porque era en este caso, un judío que estaba traicionando a los judíos porque estaba trabajando para Roma y le estaba cobrando impuestos a los judíos. Pero hay una cosa, y esto es digno de tener de Mateo, un comentario aparte. El tipo renunció al trabajo de Roma. Seguía siendo odiado por los propios judíos, pero a trabajar con Roma ya no podía. Una vez que renunciabas, chao. Y siguió al Señor. Bueno, entonces el evangelista, Mateo, o Leví, dice, no es este, el relato, ¿no? No es este el hijo del carpintero, que no soy yo, porque mi papá también era carpintero. Y yo, al igual que Judas el malo, también durante más de 25 años he sido, ¿qué es lo que hacía Judas entre los 12, el malo? ¿Qué llevaba? El dinero.
Entonces, yo he sido hijo de carpintero, pero también he sido tesorero como Judas. O sea, bien bipolar la situación. Bueno, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, oh casualidad, Jacobo, José, Simón y Judas? Pero miren qué bonito esto. Lástima que, bueno, una cultura bastante machista y no nombra a las mujeres, pero dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Estos 4 varones y sus hermanas tenían un hermano, un adelfo, que no era primo, que no era sobrino, que no era cuñado, era un hermano. En la teología eso se conoce como hermano putativo, quiere decir legal, tenía legalidad. Jacobo tenía un hermano mayor, José tenía un hermano mayor, Simón tenía un hermano mayor, Judas tenía un hermano mayor, y esas hermanas tenían un hermano mayor, que es el mismo hermano mayor de todos los creyentes que están sentados acá, Jesucristo. ¿No te emociona eso? ¿No te emociona que el Señor Jesucristo sea tu hermano mayor? ¿Por qué recalco lo de primo o sobrino? Porque la Iglesia Católica Romana nos quiere, les ha querido hacer creer a lo largo de la historia que María no tuvo más hijos después del Señor. Bueno, tuvo 4 varones que son los que están acá y tuvo hermanas. Y no sabemos si esas hermanas fueron más de 4, o sea que puede haber sido una familia bastante numerosa. Y en cuanto a José, el carpintero, era padre legal del Señor Jesucristo. Legalmente José el carpintero era padre del Señor Jesucristo. Romanos 8:29, no hace falta que lo busquen, en cuanto a la relación que tenemos nosotros con el Señor de Adelfo, no Alelfo, sino Adelfo, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, esto también es carácter, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esos muchos hermanos están incluidos cada uno de los cristianos que estamos acá. Eso debería ser muy emocionante. Continúa el verso. A los llamados. Llamado del griego klesis, está hablando llamados de manera personal. No está diciendo muchos llamados y pocos escogidos. Está haciendo referencia a los llamados que se van a convertir, a los que ya están destinados para una vocación santa. Son los destinatarios de esta carta. Y dice que esos llamados son santificados. Ahí está la vocación de nuestro llamado. ¿Ser como quién? Como el Señor Jesucristo. Y dice, llamados en Dios Padre. Dios es el que llama. Dios Padre es el que llama para salvación. Y en su gracia, esa gracia del llamado es... ¿Cómo es la gracia? La gracia del llamado para salvación a los elegidos. Uno de los 5 puntos de la doctrina de la gracia. Esa gracia es como mi futura esposa, se la va a hacer más fácil. Es o va a ser irresistible. Irresistible. No hay forma que ningún elegido se escape del llamado de la gracia irresistible del Señor. El Padre es el que llama. Y dice, guardados, es una palabra que ya estudiamos en 2 Pedro, es atesorado, en el griego atesorados, en la persona del Señor Jesucristo. El Padre llama y el Hijo atesora, sustenta la salvación. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, a todos los que obedecen el llamado de la salvación. Tu salvación no se pierde, y ahí está el 5.º punto de la doctrina de la gracia de la salvación, la perseverancia de los santos. Tu salvación no se pierde no porque vos la estés perseverando. El que la persevera es el Señor. Él es el autor de la salvación. Tu salvación es eterna porque el autor de la salvación es eterno. Es el autor de la vida. No solamente de la vida que disfrutamos ahora, sino también de la vida eterna. No se puede perder. Vos no podés perder algo que no hiciste nada para ganar. No hiciste nada para ganar la salvación. Lo venimos predicando desde que nos conocemos. Por eso somos reformados. Por eso somos calvinistas y otras cosas más. Del mismo modo que no hiciste nada para ganar tu salvación, no puedes hacer nada para perderla. Pero esa perseverancia de estos santos, que somos nosotros, la genera todo el tiempo, la sustenta todo el tiempo el Kyrios o Curios, nuestro hermano mayor, nuestro Señor, Jesucristo. Eres un tesoro para Jesús. Bueno, el verso 2 dice, misericordia
y paz y amor os sean multiplicados. Luego de esa humilde presentación que hace Judas, ya sabemos quién es hermano de ese Jacobo, que es muy conocido, a su vez es hermano de otro que es José, se llama José como el padre, y Simón, de esos no sabemos realmente si hubo conversión, como tampoco de sus hermanas, pero nosotros sabemos que de esos hermanos del Señor, por lo menos de esos 4 varones y de esas hermanas, 2 sí fueron convertidos, de hecho hay 2 cartas. Él en esta introducción de humildad, porque él podría haber dicho, yo soy hermano del Señor Jesucristo, y Santiago también lo podría haber dicho, soy hermano, y sin embargo se rebajan al estatus de doulos. Y eso, mis queridos hermanos, también es un motivo de aprendizaje para nosotros. El Señor es nuestro hermano mayor, tenemos muchísimos privilegios por ser cristianos, pero seguimos siendo esclavos. De hecho, todo ser humano es un esclavo. Todo ser humano que transita por las calles de este mundo es un esclavo. Uno tiene un amo y nosotros tenemos otro. Y el que se convierte o el que convierte el Señor, lo único que hace es cambiar de amo, pero sigue siendo esclavo. Seguimos siendo esclavos siempre, con ciertos privilegios, con muchos privilegios. Bueno, y en este saludo, en esta introducción humilde que hace Judas, genera un deseo, un triple deseo a los destinatarios de la carta. ¿Cuáles son? Misericordia, paz y amor. La palabra misericordia, en este contexto del Nuevo Testamento, en griego, lo compartíamos el viernes con los muchachos, es la palabra eleos. En hebreo es geset, significa exactamente lo mismo. Y en el Antiguo Testamento, ¿en qué libro van a encontrar muchísimas veces ustedes la palabra geset, la palabra misericordia? Los varones no pueden levantar la mano, solamente mujeres. En el libro de los Salmos. El libro de Salmos, permanentemente el salmista, sea cual sea, David o cualquiera de los otros salmistas, están hablando de la geset, eleos ahora en el griego, del Señor Jesucristo, o de Dios. Misericordia, que significa compasión, empatía en su máxima expresión, ponerse en el lugar del otro. Y nosotros, los creyentes, hemos experimentado la mayor de las misericordias, la doctrina de la sustitución, porque ese lugar en el Calvario le correspondía a cada uno de nosotros. Ahí está la empatía en su máxima expresión. Él ocupó ese lugar por mí. Mi hermano mayor, mi Señor, mi Salvador. Eso es misericordia. Después vienen sumatorias de misericordias, porque dice la palabra que sus misericordias son nuevas todos los días, cada día. Si hay algo que no se gasta nunca de Dios, es su misericordia. Y no es la misma misericordia de ayer. Dice la Biblia que son nuevas cada día. Entonces Él les desea misericordia, geset, eleos. Hay una figura de la mitología griega que se llamaba Eleos, que ustedes después si la googlean la van a ver. Es una mujer que está con la carita así de bondad. Significa clemencia, compasión. Y también les desea paz. Ya hemos hablado de esa palabra. Griego eirene, de donde viene el nombre Irene. Significa un viaje próspero, un viaje con ausencias de conflicto, en este caso conflicto entre nosotros y Dios, porque el Señor Jesucristo hizo paz, un puente de paz entre el Padre y nosotros. Y después habla, de amor ágape, que ya todos sabemos de memoria, o deberíamos saber de memoria, esa definición. Es el amor supremo, el amor desinteresado, como una vez dijo Leonardo. Es ocuparse del bienestar del prójimo sin esperar absolutamente nada a cambio. Como cuando ustedes me invitan a comer un asado a su casa, por ejemplo. No esperan nada a cambio. No esperen nada a cambio, tampoco. Bueno, dice Judas que esas 3 bendiciones, esos 3 deseos, misericordia, paz y amor, o sean multiplicadas. O sea, que abunden, que al recibir los sellos del Señor se vaya multiplicando, vaya creciendo, vaya abundando, pero que no sea para guardárselo, sino que sea para compartirlo con otras personas. Eso significa, o sea, multiplicado, o sea, recibir mucho, que se desarrolle mucho, pero que también otros puedan disfrutar de nuestra misericordia, de nuestra paz, porque recordemos que somos llamados a ser pacificadores, y de nuestro amor, ágape. O sea, multiplicada. Recuerden que cada creyente es bendecido para bendecir. Verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, acerca de nuestra... Acá había una mariposa que decía que no me podía demorar más de 45 minutos. Bueno, ya le digo que la mariposa la maté. Desapareció.
Verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra, y escuchen bien esta palabra, común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente, y ahí está el Leonardo con el de Alejandro, con el Ale, perdón, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, una vez a los santos. Empieza con una expresión que también ha usado, ya lo hemos visto en las semanas anteriores, el apóstol Pedro, y dice amados, de griego agapetos, el mismo amor ágape, y ahí denota también el corazón pastoral que tenía Judas. Es probable que Judas también haya sido pastor, o por lo menos tenía un corazón pastoral, porque todo pastor o toda persona que tiene un corazón pastoral se preocupa en primera instancia por la salud espiritual de las ovejas. Y él dice, amados. Y en esta diligencia por las almas, al igual que Pedro, él coloca prioridad en situaciones y dice, por la gran solicitud. Por la gran solicitud. Esa expresión, por la gran solicitud, en griego es una palabra, es una sola palabra que significa spoude, que en inglés, es speed, que significa velocidad. Spoude, gran solicitud, en griego, en inglés es speed, que significa velocidad, pero es una velocidad con fervor, con mucho fervor. Siempre que un pastor, y nosotros en eso somos testigos con Ariel, encuentra que hay un problema en la congregación, el tipo lo quiere resolver rápido. Pronta solicitud, con velocidad. Y al pastor nosotros, bueno, ahora tenemos la ventaja de la tecnología, ¿no? El WhatsApp, las plataformas para teleconferencias y demás, pero en este tiempo el tipo se enteraba que había un problema en la iglesia, se enteraba capaz que 2 o 3 meses después tenía que escribir la carta, que ya se demoraba bastante en escribirla, aunque sean 25 versículos, pero después había que mandarla. Y el tipo no andaba, el que la mandaba no tenía avión, ahí no había WhatsApp, todavía no había nada. Ya lo dijimos en su momento cuando empezamos con 1 Juan. O sea, se enteraba de las cosas 3 meses, capaz que medio año entre recibir la carta y después mandarla. Entonces por eso había una gran, no digo desesperación, pero sí una gran solicitud. Entonces lo lleva su corazón pastoral a atender el asunto de una manera rápida y fervorosa. Ahí dice gran solicitud. Con la poderosa y amorosa arma ¿de qué? De la exhortación. Parakaleo es la palabra griega, es hermoso el griego, armo el griego, les pido disculpas si a ustedes no les pasa lo mismo. De ahí también viene Espíritu Santo, parácletos, esto es consuelo, ánimo y amorosa corrección, aliento. Pero recuerden, siempre la exhortación, la exhortación, lo dijimos muchas veces y también lo ha dicho en el momento de la membresía Federico, no es prioridad de los líderes y de los pastores. Todas las piedras vivas tienen el derecho y la obligación de exhortar al resto de las piedras vivas. Pero, y como digo siempre, lo he dicho 10.000 millones de veces, recuerden que no es quemarle las patas a las ovejas, es lavarle los pies. O sea, el propósito es el bienestar del alma. El propósito es, si vemos algún desorden o alguna cosa de algún hermano que no está bien, no es lastimarlo, no es fustigarlo, no es mandarle latigazos espirituales, menos de acá del púlpito. Es hablar con esa persona con un lenguaje de amor, como hemos dicho siempre, misericordia y verdad. Pero hermanos, en ese orden, la verdad, pero primero con la misericordia. No vamos con los tapones de punta, porque no vamos a ganar mucho, no es la idea. Dice, y en esa exhortación Judas pone como cimiento 2 doctrinas fundamentales comunes a cada uno de los santos. De los agios, de ahí dije la palabra agiógrafo, un autor inspirado en santidad, a cada uno de los santos y cada uno de los cristianos que están aquí sentados en esta mañana, cada uno de los hijos de Dios, portadores del Espíritu Santo, son santos. Son considerados santos, separados para el uso exclusivo de Dios. Aquí hay un San Federico, un San Leonardo, una Santa Dayana, una Santa Verónica, bueno, no lo voy a nombrar todo porque nos vamos a las 5 de la tarde y tenemos que ir a comer, un San Germán, él levantó la mano, quiere participar. Pero no levantaste la mano cuando dije piel de Judas. Bueno, hay un San Germán, Santa Erika y demás. Así nos considera el Señor. Así nos considera Dios. Porque cuando el Señor ve a cada uno de nosotros, ¿a través de quién nos mira? A través del Señor Jesucristo. Entonces a los santos, a los agios, separados para el uso exclusivo de Dios. Ahora, él advierte, no queda mucho, 15 minutos y termino, que hay 2 doctrinas que son como, y esta palabra siamesas me preocupa muchísimo
porque Federico el viernes ya sabía que yo hoy domingo iba a usar esta palabra. ¿Cómo el tipo sabe? Y me ha pasado un montón de veces qué voy a decir, no lo sé. No sé si puede hackearme la tablet, no tengo idea. Pero él ya sabía que yo iba a usar la palabra siamesa. Y estas dos doctrinas son como dos hermanas siamesas. No todas las siamesas le pasa lo mismo, pero hay muchas siamesas que no se pueden separar, que son inseparables y que comparten circuitos neuronales y circuitos también cerebrales. O sea, lo que uno le hace a una, lo siente y le afecta también la otra. Bueno, estas doctrinas, de las cuales va a hacer referencia ahora Judas, es prácticamente eso. Dos hermanas gemelas, siamesas, que no existe cirujano, y no lo busquen porque no lo van a encontrar, cirujano espiritual que pueda separarlas. Y estoy hablando de la doctrina de la salvación y la doctrina de la fe. La doctrina de la salvación y de la doctrina de la fe. Porque él dice, común salvación. Él se siente en prontitud a escribir, porque él está viendo, por algo que seguramente le han contado, ya lo vamos a ver en el verso 4, que estas dos doctrinas están siendo atacadas. La doctrina de la salvación, y dice común salvación. La palabra común es una palabra que para nosotros, domingo por medio, es muy conocida, viene del griego koinos, de donde se viene la palabra koinonía. Con respecto a la koinonía, quiero creer que las hermanas que fielmente vienen todos los sábados a este lugar y que vinieron ayer a este lugar, en la koinonía de hoy, solamente tecito y galleta. Quiero creer que va a ser eso. No escuché amén. Koinos, de donde viene la palabra koinonía. Cosas que se comparten, eso significa koinonía, cosas que tenemos en común. Hay varias cosas tocantes a nuestra nueva vida en Cristo que los santos tenemos en común. Después, si quieren, lo buscan, Efesios 4, versos 4 al 6, ahí muestra varias cosas el apóstol Pablo, que nosotros, cada uno de los que estamos acá en Cristo, tenemos en común. Un cuerpo, somos un cuerpo, todavía no tenemos una membresía oficial, pero somos un cuerpo, con distintos miembros, con distintos dones, un espíritu, cada uno de los que estamos acá somos portadores, somos un templo o tabernáculo porque podemos movernos del Espíritu Santo, un llamado, todos compartimos el mismo llamado, nos llamaron para salvación, no estoy hablando del llamado que nosotros hacemos en general para que la mayor cantidad de personas se convierta, sino estoy hablando del llamado de la gracia irresistible, irresistible. Una misma esperanza, o sea, la vida eterna, que el Señor nos va a venir a buscar, una vocación que es santa, un Señor, un Curios, tenemos en común, una fe, un bautismo, el bautismo, o sea, la inserción en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, un Dios y Padre, si tenemos en común un Dios y Padre, se cae maduro que cada uno de nosotros somos, ¿qué somos? Y si en griego, ¿qué sería? Quiero que lo digan en griego, somos adelfos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Ahí están cosas que los creyentes tenemos en común, koinos. Ahora, dice que esa salvación es común. Y en cuanto a la doctrina de la salvación, bueno, por amor del tiempo yo no voy a desarrollar toda esa doctrina, pero hay un pasaje de las Escrituras, y por favor sí, búsquenlo, Efesios 2, recontra conocido, Efesios 2, versos 8 al 10, nos va a dar muchísima luz en solamente algo condensado en 2 o 3 versículos de cómo es esa común salvación. Se tienen que haber acostado muy tarde ayer por estar rebostezando tanto, pero bueno, no es problema mío. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois, por medio de la, y esto no de, pues es donde, es una forma de despertarlo, no por obras para que nadie porque somos hechuras suyas en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que la carta de los Efesios repite muchas veces la expresión en Cristo? En Cristo Jesús, para buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Voy a rápidamente, en cuanto a esa común salvación que cada uno de los creyentes que estamos acá, junto a los creyentes de todas las épocas, hay 5 cosas que son realmente importantes. Primero, es gratis. Esta salvación es gratis. ¿O alguien tuvo que poner un cheque, un plazo fijo o algo? No. ¿Alguien tuvo que vender el auto para ir al cielo? Aunque el Vaticano venda indulgencia, bueno, eso es un herético, diabólico. Pero primero que todo, esa salvación, ténganlo bien claro a la hora de predicar el Evangelio. Es gratis. Segundo, es por conducto de la... ¿Viene por el oír la salvación?
¿Y qué produce eso? ¿Qué trae? Es por conducto de la fe. Tercero, si bien es gratis, ese regalo no lo hace cualquiera, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. 4, sin méritos humanos. Yo no tengo que hacer nada y no puedo hacer nada por mantenerla. El que la mantiene es el Señor. Sin méritos humanos, pero ¿a excepción de quién? Hubo un ser humano que tuvo que tener méritos para que yo tenga salvación. O sea, la salvación en realidad sí es por obras. ¿Pero por las obras de quién? De Cristo. Vida, muerte y resurrección del Curios, de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Yo, si no se emocionan con eso, no tengo otra forma más de manipularlo. 5. Con el propósito, esa salvación tiene un propósito. Y ese propósito, de acuerdo al texto que leímos de Efesios, es un propósito poético. Es un poema. La palabra hechura en griego es poema, se traduce como poema. El Señor, Dios, el Padre, a través de la obra del Espíritu Santo y a través de las disciplinas espirituales, está escribiendo un poema en la vida de cada uno de los creyentes que están acá. Está restaurando la imagen de Dios, el carácter de Dios, de Jesucristo en cada uno de nosotros. Hechura suya, para andar en buenas manos, las cuales Él ya preparó de antemano, antes de la fundación del mundo. O sea, eso es extraordinario. Somos un tesoro para el Señor, Él es nuestro hermano mayor, es nuestro Salvador, es nuestro dueño, y nosotros somos un poema para Él, que está escribiendo. Y nosotros no debemos resistirnos a esa interpretación de ese poema. Bueno, en primera instancia entonces esa salvación es para que la imagen del Señor se vaya restaurando a nosotros. Y luego viene la vida eterna. La salvación no se pierde, ya hay un lugar en el cielo para nosotros y demás. Segunda doctrina, y voy más rápido, que estaba siendo atacada, es la doctrina de la... Lo dije recién, son dos hermanas que no se pueden... de la fe. La fe, que también es un don de Dios, que viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Si nosotros, y es muy enfático, Judas, dice que fue otorgada una sola vez. Durante la vida del creyente no hay muchos otorgamientos de fe, es una sola fe y es la misma. La idea es que vaya creciendo. No es que el Señor te va cambiando de fe y la va modificando. Cuando ellos piden aumentanos la fe, es que esa fe inicial, esa fe salvífica, vaya creciendo. Ahora, si nosotros definimos fe casi por un acto reflejo, ¿a dónde vamos? ¿Qué es fe? Más fuerte. Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso está muy bien, porque está hablando de la fe salvífica en función de los santos del Antiguo Testamento. Pero si nosotros hacemos una teología sistemática a lo largo de toda la Escritura de qué es la fe, a dónde vamos a ir, y al precioso triángulo equilátero de la fe. Un triángulo equilátero, ya lo hemos visto en algunas otras oportunidades. La primera vez que lo vimos fue en la casa de Leonardo, cuando él tuvo que viajar a Córdoba, nos prestó las llaves de su departamento, y yo lo único que robé ahí fue un poquito de perfume. Pero después se lo dije. El triángulo equilátero de la fe. Un triángulo equilátero. ¿Se acuerdan que lo que es un triángulo? X significa igual, láteros, eso es latín, iguales. Es un triángulo que tiene lados iguales y ángulos iguales. Si yo saco cualquiera de los lados, deja de ser triángulo. No es que deja de ser equilátero, directamente no es un triángulo. Bueno, la fe es igual. Es conocimiento de Dios, confianza en Dios y obediencia a Dios. Y aquí están todas las combinaciones que ustedes puedan hacer. Yo no puedo conocer a un Dios al cual no estoy dispuesto a obedecer y a confiar. Yo no puedo confiar en un Dios al cual no conozco y al cual no obedezco, y yo no puedo confiar en un Dios al cual no obedezco y no estoy dispuesto a obedecer. Eso es fe. En el relato de toda la Biblia, eso es la fe completa. Y eso es lo que estaba siendo atacado. Esas doctrinas estaban siendo atacadas. Ante ese ataque, los santos, o sea, ustedes y yo y los santos de esa carta, debían responder, y esta es la parte que le va a encantar a todos, debían responder contendiendo ¿cómo? ¿Qué dice el texto? A ellos les encanta eso, ¿no? Porque nos da la posibilidad de contender. Bien. ¿Eso significa que el creyente debe agarrarse a trompadas? ¿No? A algunos les gustaría, ¿no? Significa que esa apologética, esa defensa de la fe, contendáis ardientemente contra estos falsos creyentes, falsos maestros, y que estaban atacando estas dos doctrinas, la de la salvación y la fe, que son idénticas prácticamente.
deben ser confrontados con fervor, con firmeza, pero también sin transigir el pecado. Y por el sentido común también tenemos que practicar lo que dice 1 Pedro 3:15, y esto ahí nos va a dar muchísima luz a la hora de defender nuestra fe. Dice, si no santificad a Dios, al Señor, el Curios, en vuestros corazones, y estad siempre, dice el texto, preparados para presentar defensa apologética, un término militar, con mansedumbre y con reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, además del amor y toda esa cuestión, nosotros debemos defender las verdaderas doctrinas fundamentales, en este caso la doctrina de la salvación y de la fe, con mucha mansedumbre y con mucha reverencia. Voy a ir rápido. Hace un tiempo atrás, un mes y monedas, por motivos que no vienen al caso, ya saben por qué, y ya saben que también en ese momento algo me enojé. Solamente a la reunión de varones vinimos el Leonardo y yo. Algunos hermanos no pudieron venir por trabajo y otros no vinieron porque realmente no se les dio la gana. Pero eso ya pasó y ya pasó. Pero sí vino a visitarnos una persona al cual yo he denominado de una manera, con un espécimen del reino animal, y se sentó con Leonardo y conmigo y nos habló, abrió su corazón este joven, sí nos dijo y nos aseguró que él no era del Señor, que no tenía el Espíritu Santo. Yo ya en ese momento ya el teléfono se me había roto, o sea, el Leonardo me estaba mandando WhatsApp y yo no lo recibía. El Leonardo me mandaba WhatsApp como diciendo, ya está, cortemos la calle, vamos a la casa. ¿Por qué? Porque advertimos que él tenía una doctrina muy profunda judaizante. Él es un judaizante, él es una persona que ha sido judaizada, pero aparte quería introducir de alguna forma en nuestras cabecitas el judaísmo. Le predicamos el Evangelio con Leonardo, lo hicimos con mucho amor, pero también lo hicimos con mucha firmeza. No lo agarramos a trompada, pues no está bien, aparte éramos 2 contra 1, le hablamos con mucho amor y le dijimos, la salvación solamente es por Jesús. Él decía Yeshua. Después en sus redes, que tampoco está mal porque es el nombre hebreo. Pero nos dimos cuenta que era un judaizante. Lo tratamos muy bien, no vino más el topo, así es como le digo, porque para mí vino a espiar. Lo tratamos tan bien que lo llevamos a su casa. Después, ¿qué hicimos dentro de su casa cuando lo dejamos? Eso no se lo voy a contar. No, lo bajó del auto y se fue a su casa. Lo tratamos con mucho amor. Defendimos nuestra fe, nuestra doctrina fundamental de la salvación. Le predicamos el Evangelio de una manera muy sana con Leonardo. No lo tratamos mal. Y después, es más, creo que compartimos, no sé si había muchas, bueno, en la reunión de varones falta comida, no es como la de las chicas. Pero compartimos cosas con él. Tengo un conocido, y ya voy terminando, que tiene un marcado don de evangelista. O sea, en la predicación del Evangelio tenemos que estar todos involucrados, pero esta persona es una persona que le predica a todo el mundo. El tema con este hermano es que tiene un problema. El ambiente donde él se mueve, a los que él le predica el Evangelio, son pseudos cristianos. O sea, son personas que creen que son de la fe, pero no son de la fe. Entonces, además de predicarles el Evangelio, tiene que hacer una apologética permanente. Y me dice, Ale, me duele la cervical, he rabiado toda la tarde, me dice este hermano. Y reconozco que me falta mansedumbre, que me falta reverencia. O sea, no hay que pelearse con las personas que practican o que predican herejía. No hay que hacer lo que hacía yo con los testigos de Jehová, a eso voy. De pelearse con uno, con otro. Hay que hablar con amor, hay que presentar, hay que defender nuestra esperanza eterna con mansedumbre. Bueno, dice, verso 4, y voy terminando, porque algunos hombres, y aquí está el propósito de por qué, acá está el motivo de por qué ellos debían defender estas dos doctrinas fundamentales, la de la gracia y la de la fe. Le pido disculpas, el sermón es largo porque es la introducción, ya después los otros, el que le toca a Federico va a ser más largo todavía. Es largo porque es la introducción. Verso 4, porque los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, como el topo. Eso en griego es desde la clandestinidad, camuflado. Que parece que el tipo es creyente. Vos lo mirás y hasta se viste como un cristiano y hasta puede llegar a hablar como un cristiano. Pero después empezás a ver ciertas cosas de él y te das cuenta que no es del Señor. Encubiertamente. Y los santos deben defender abiertamente las doctrinas de la salvación y de la fe. Estos personajes, estos hombres, tienen ciertas características. Primera característica, voy rápido. Son impíos. Y son impíos, ¿qué es lo que no tienen? Temor de Dios.
B, son libertinos, o sea, cometen pecados sexuales. Pero miren lo interesante, y lo pueden, ustedes estudien la vida de cualquier falso profeta, falso creyente de la actualidad, y se dan cuenta que es así, no hay nada nuevo bajo del sol. Son libertinos, cometen pecados sexuales, pero aparte cometen pecados sexuales en el nombre de Dios. Santifican el pecado sexual, algo parecido a lo que hacían las sacerdotisas en el templo de Diana, nada más que ellas lo hacían en el nombre de Diana. Estos sinvergüenzas lo hacen en el nombre del Señor. Es terrible. Son libertinos. C, rechazan el gobierno de Dios, o sea, no aceptan la voluntad soberana de Dios. Habla de soberanía el texto. D, rechazan el señorío de Cristo, nuestro dueño, el verdadero Señor. Sin embargo, previamente Dios ya estableció un juicio de perdición eterna para ellos. Son verdaderos anatemas. Son verdaderos anatemas. El texto dice, destinados para esta o para la condenación. Bien, terminando. Preguntas reflexivas que cada uno responda en lo más profundo de su intimidad. ¿Estoy defendiendo la fe? ¿Cada uno de nosotros está defendiendo la fe? ¿Los que son de la fe están defendiendo la fe? ¿Cómo la defiendo? No quiere decir que Leonardo y yo seamos los superapóstoles, pero la estamos defendiendo de esa manera que la llevamos con mucha armonía, o como este hermano que le cuesta mucho y se enoja y termina con la cervical dura. ¿Tengo el discernimiento para reconocer falsos creyentes, falsos profetas? ¿Tengo el discernimiento para reconocer falsas enseñanzas? ¿Me he dejado alimentar de la palabra para entender cuándo una doctrina es verdadera o es falsa? Y esta es más profunda. ¿Es Jesucristo tu Señor y Salvador? Escuché muy pocos amén. Cada uno de los creyentes o de los que se presumen creyentes en esta mañana pueden tener la seguridad en el corazón de que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Y si es así, ¿cómo estás trabajando en esa salvación? ¿Qué estás haciendo en ese regalo? No estoy diciendo para que no la pierdas. Estoy hablando de, como decía un hermano en la oración, en ese proceso de santificación progresiva, ¿qué tan mucho o tan poco estás haciendo? Que el Señor bendiga su palabra.